Bueno, buenos días a todos. Soy el teniente primero Didier Garnam. Junto a mis tutores, en el día de la fecha vamos a presentar el Ateneo Central. Mis tutores son la teniente primero Bertoya y el capitán Corte Juan. Mi Ateneo Central se titula Los sospechosos de siempre y tiene como protagonista un paciente masculino de 54 años de edad, de 120 kilogramos de peso, 1,70 m de altura y elementos con los cuales me da un índice de masa corporal de 41,5, paciente con obesidad. Un paciente con factores de riesgo, algunos de ellos ex tabaquista él, obeso, sedentario y con diabetes, quien niega antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes, tal vez el más importante y el que va a atravesar todo el Ateneo del día de la fecha es el diagnóstico previo de adenocarcinoma de pulmón en estadio 4 con metástasis óseas y cerebrales. Y también, como secundarismo a este cuadro, presentaba fracturas patológicas de cabeza de fémur derecho, de húmero izquierdo, tenía múltiples otras metástasis que luego las veremos un poquito y tenía presencia también de hernia inguinal bilateral masiva de gran tamaño. El paciente presentaba medicación habitual orientada a su diabetes, metformina 850, empaglifosina, también tenía tratamiento con corticoides, prednisona en este caso, y recibía suplementos biorales de ácido fólico, suplemento férrico, y además estaba con tratamiento como anticomicial con levetiracetam, secundario a estas metástasis cerebrales que nombramos previamente de este paciente. Como un antecedente cardiovascular relevante que nosotros vamos a usar un poquito como piso, como punto de partida para varias cosas que vamos a charlar de este paciente, tenemos un ecocardiograma Doppler del mismo de marzo de este año, el cual no tiene muchos hallazgos particulares, por lo menos en el informe. Tiene un poquito de hipertrofia septal, pero la motilidad, la función sistólica y diastólica están conservadas, la motilidad global y segmentaria conservada, volúmenes y espesores, salvo esta pequeña hipertrofia septal, también se encontraba conservada y sin valvulopatías significativas. Teníamos un ecocardiograma de punto de partida, podríamos decir, bastante benigno, en buenas condiciones. Bueno, este paciente nosotros lo conocemos en este hospital cuando es derivado a la guardia médica de este hospital, del Hospital Militar Central, por su médico oncólogo de cabecera. El paciente en domicilio presentó un deterioro del sensorio un poco mayor al habitual. El grupo familiar se preocupa por este cuadro, se comunican con el equipo oncológico que lo seguía al paciente y ellos le sugieren la posibilidad de acercarse a la guardia médica. Nosotros nos solicita la guardia externa valoración del paciente por un motivo que ahora en una diapositiva más adelante lo vamos a mostrar, pero el paciente cuando bajamos encontramos un paciente en el examen físico dos o tres elementos muy positivos, el resto era normal. Esos elementos positivos eran, por suerte o concordante con esto que decíamos, la parte neurológica. El paciente estaba parcialmente orientado, estaba más bien letárgico. El aparato cardiovascular no tenía en la parte semiológica ningún hallazgo positivo, los ruidos cardíacos estaban normofonéticos, los silencios libres, los ruidos estaban un poquito rápidos, pero con buena perfusión periférica, sin edema, a nivel respiratorio también, sin particularidades, a nivel abdominal sin particularidades, salvo un abdomen en delantal prominente asociado a estas hernias inguinales bilaterales que había nombrado previamente. Los signos vitales, la gran mayoría de ellos se encontraban normales, normotenso, euneico, saturaba adecuadamente, oxígeno al 95% al 0,21. Lo que sí, los dos hallazgos positivos, el paciente se encontraba con sus primeros registros febriles, 37,8 al momento del ingreso, y ahora sí, el elemento que que hizo que la guardia externa solicitar la valoración de este paciente, que el paciente se encontraba con una frecuencia cardíaca francamente alta, estaba francamente taquicárdico a 150 latidos por minuto. Motivo por el cual le hace un electrocardiograma, que es el que vemos en pantalla en este momento. Tenemos un electrocardiograma en el que se ve una taquiarritmia de QRS estrecho, a aproximadamente 150 latidos por minuto, un eje bastante a la izquierda, menos 30, menos 60. Podemos ver algunos patrones del complejo QRS. Tenemos un RS en D3, un QR en D1 y D2. Podemos ver, o por lo menos pensar en algunos trastornos inespecíficos a nivel del segmento ST, pero bueno, a la frecuencia que se encontraba este electrocardiograma, tal vez había algunas cosas que eran difíciles de discernir. Podemos tratar de hacer el esfuerzo de ver si encontramos ondas P o no, si lo que estamos viendo es sinusal o no. A priori parece una taquiarritmia regular, lo que nos alejaría de pensar que sea una fibrilación auricular, pero en definitiva necesitamos bajarle un poquito la frecuencia cardíaca al paciente, bradicardizarlo un poquito para poder ver, como decimos coloquialmente, abrir el electro y ver qué hay debajo. Al paciente se le hicieron maniobras vasovagales, previa ocultación del seno carotidio, sin soplo, se le hicieron los masajes de seno, al cual no respondió. Maniobra de valsalva invertida no se podía realizar por la anatomía del paciente, las múltiples fracturas que nombraba previamente, además de las hernias inguinales, no permitían una adecuada movilización. Entonces decidimos saltear ese paso
y fuimos directamente a la administración de una ampolla de adenosina endovenoso, monitorizado al paciente, por suerte no pasó nada, pero sí encontramos respuesta electrocardiográfica a la administración de la adenosina. Vemos este electrocardiograma, es en el momento en el cual estamos administrando el fármaco, eso es todo un D1, todo el árbol D1. En la línea de arriba, en el primer tercio del electrocardiograma, vemos que el paciente persiste taquicárdico, y en el electrocardiograma del medio es donde empezamos a ver el efecto de esta droga, de este fármaco, y empezamos a ver ya en la tercera línea un patrón de aleteo auricular. Podemos ver fundamentalmente, creo que uno de los lugares que mejor se ve es en este espacio de RR, como vemos las ondas F o las ondas en serrucho, características de un aleteo auricular. O sea, este paciente entonces, entre todo lo que encontramos, por lo menos el motivo de consulta, el motivo que nos hizo conocer al paciente fue la presencia de este aleteo auricular. Al paciente, después, este electrocardiograma que vemos fue en el inmediato posterior a la administración de la adenosina tiene vida media muy corta, pero una vez que pasó el efecto, el electrocardiograma control, unos minutos después, es el que vemos en pantalla. El paciente ya estaba un poquito menos taquicárdico, estaba acá aproximadamente a 100 latidos por minuto, y acá, a mi parecer, se ve muchísimo más claro el patrón de aleteo auricular. En cara inferior, dedos de 13 ABF, se ven bastante claras las ondas F en serrucho. El paciente, vale aclarar, hemodinámicamente siempre estuvo estable, siempre estuvo compensado, no tuvo requerimiento de cardioversión eléctrica. En ese momento, entonces, cuando hallamos eso, decidimos hacer control de frecuencia y administramos betabloqueantes, le dimos bisoprolol, y 24 horas después, este es el electrocardiograma que encontramos. Ya en ritmo sinusal, con una buena frecuencia de aproximadamente 75-60 latidos por minuto, y el paciente persistió con ese electrocardiograma en todos los electrocardiogramas controles posteriores. Ahora, resuelto este cuadro, resuelto este episodio arrítmico, el paciente siguió su internación por el servicio de clínica médica. Continuó su internación en este hospital, en sala general, para optimizar el cuadro de base que lo traía originalmente. Desde ya, cuando nosotros bajamos a conocer el paciente en la guardia externa, interrogamos al paciente, interrogamos a la médica que lo había recibido, interrogamos al grupo familiar, a la esposa particularmente, quien se encontraba, para tratar de conocer más en profundidad al paciente, conocer antecedentes, conocer un poco cuáles podrían llegar a ser esos elementos que podrían haber desencadenado esta arritmia que nosotros encontramos, y a ver si había alguna causa de base que nosotros pudiéramos tratar. Entonces, cuando le pido eso, cuando investigamos un poquitito más sobre el paciente, la familiar me entrega las siguientes imágenes, que es un PET, una tomografía por emisión de positrones de mediados de este año, de junio de este año, donde se ven múltiples metástasis, múltiples imágenes hipercaptantes, muchas las nombraba al principio de la presentación. Todas esas imágenes, bueno, no voy a ahondar en estas metástasis, porque no son lo que vamos a charlar hoy, pero metástasis a nivel vertebral, epífisis del lúmeno, vértebra cervical, a nivel del sacro, también a nivel de la diástasis humeral, a nivel de la pared costal, a nivel pulmonar, a nivel cerebral. En definitiva, un proceso oncológico multimetastásico muy agresivo, pero lo que me llevó a mí a quedarme con este paciente, elegir seguirlo y en definitiva traerlo para Ateneo, es esta imagen que están viendo en pantalla. Vemos un foco hipercaptante a nivel, vamos a decirlo de forma general, porque después tenemos imágenes que nos van a permitir ubicarlo en un espacio mucho mejor, pero a nivel del corazón, a nivel de lo que podríamos pensar que es el ápex del ventrículo derecho, parecería, del corazón, una imagen francamente hipercaptante en esta tomografía por emisión de positrones del 12 de 6, de mediados de este año. Ante dicha imagen, dialogo con la familia, le pregunto si era una imagen conocida previa, si se había tomado conducta, si se había que habían decidido en función de esa imagen que encontraron, y la familia me responde que era francamente una imagen nueva. Acá tenemos el informe de la tomografía por emisión de positrones, tenemos el informe de las múltiples metástasis arriba, pero por debajo, subrayado y resaltado, tenemos la que vamos a encarar el resto de la charla, que es este foco hipermetabólico, informa la tomografía, proyectado sobre el sector anteroexterno del ventrículo izquierdo cardíaco. Como decía entonces, dialogando con la familia, y le pregunto si esta imagen era nueva o no, si tenían constancia previa o no, si se había tomado alguna conducta o no. Ella me alcanza, me entrega esta tomografía por emisión de positrones 6 meses antes de la que les mostré previamente. O sea, hay 6 meses de diferencia entre la tomografía por emisión de positrones, que tiene la presencia de imagen hipercaptante, y la que estamos viendo ahora, que es de diciembre del año pasado, donde no es evidencia, donde no aparece esta imagen, donde no hay evidencia de metástasis
cardíaca. Acá vamos a poner las dos imágenes una al lado de la otra de forma comparativa, por la derecha la imagen nueva y por la izquierda la imagen vieja. Entonces tenemos un paciente que en 6 meses su cuadro oncológico de base fue lo suficientemente agresivo como para que nosotros podamos hoy encontrar esto y ponernos a discutir cómo actuar en consecuencia. Otros datos relevantes de este paciente, acá vamos a hablar un poquito más de la parte oncológica, se encuentra el doctor Batagel, el doctor Strange conectados, que si ellos quieren aportar desde su conocimiento y experiencia, siempre es bienvenido y enriquecedor. El paciente tuvo el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón desde la parte de anatomía patológica, histológicamente, con gen positivo para PDL1 y positivo para ALK. Esa mutación del gen ALK le permitió tener un tratamiento específico orientado a este perfil genético. El tratamiento que recibió fue el tratamiento con lorlatinib. Ese diagnóstico histológico fue en febrero del año pasado, de 2023, y realizó algunos tratamientos quimioterápicos en el 2023 con paclitaxel, perdón, y cisplatino, y en 2024, este año, con carboplatino, permetrexel y pembrolizumab. Además, recibió en este año radioterapia como ayudancia a las metástasis óseas y las metástasis cerebrales para mejorar los síntomas que podían generar las mismas. Presentado entonces el paciente, todos los datos que tenemos hasta ese momento, todos los estudios previos, el electrocardiograma que habíamos realizado, voy a poner en pantalla la pregunta que en definitiva me hice yo cuando me crucé con todo esto, que es, ¿cómo continuamos? ¿Qué hacemos con lo que encontramos? Este paciente, ¿qué es lo que nosotros como cardiólogos inicialmente y después pensando multidisciplinario como con el equipo de oncología, qué es lo que buscaríamos en este tipo de pacientes? Si hay alguien con ganas de aportar, bienvenido. Y Fede, de mínima me gustaría ver algunos estudios, por lo menos en la parte cardiológica, ¿no? Un ecocardio y la rezo, pero arrancamos con el ecocardio. Nuevo, ¿no? Una imagen. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque lo primero que hicimos fue hacer un ecocardiograma el 19 del 7, un nuevo ecocardiograma, mientras el paciente se encontraba internado. Le realizamos el ecocardiograma que se encuentra en pantalla. Sé que hay ecocardiografistas conectados con mucha más experiencia que yo, si quieren comentar algo, si no, yo lo puedo por lo menos charlar un poquitito. Como vos quieras, Fede. Si quieren, hago un comentario hasta ahora de lo que pasaba con el paciente cuando llegó a verlos a ustedes. Sí, claro. Sí. ¿Les parece? Bueno, les cuento. Este es un paciente muy joven que debuta con metástasis cerebrales, debuta con el cuadro neurológico. Por lo tanto, se le hace la cirugía de unas lesiones, se toma la biopsia nos da que son múltiples las metástasis, tenía a nivel frontal, temporal y occipital, y una nos da que es un adenocarcinoma y se le hacen los estudios a nivel genómico y tenía una sobreexpresión del PDL1 baja del 15%, pero sí tenía una traslocación del ALK. Estos tumores que tienen la traslocación del ALK son tumores muy agresivos, rápidamente dan metástasis a nivel cerebral, que es uno de los patrones más característicos, y el tratamiento que recibe más que nada es un inhibidor de tirosinquinasa que actúa directamente sobre la traslocación. Nosotros empezamos con un esquema de quimioterapia porque no teníamos el estudio a nivel genómico que nos mostraba la traslocación. Le hicimos 3 ciclos de quimio, me parece, 3 ciclos con un esquema clásico de carboplatino, que es la droga más útil asociado con otros, con el PM3, etcétera. Con una buena tolerancia, el paciente hace radioterapia en holocráneo, es decir, en todo cerebro, porque tenía múltiples metástasis a nivel cerebral y metástasis a nivel óseo, múltiple. Y ganglios, por supuesto, mediastinales, como se presentan estos tumores. El paciente comenzó, ahí Rico debe tener la historia correcta, pero un año antes más o menos de que lo conocieron ustedes, tuvo una respuesta buena, muy buena respuesta, muy corta, porque normalmente estos pacientes tienen una respuesta que dura un poco más, una respuesta corta de 6 meses aproximadamente, yo no me acuerdo bien los datos, pero más de 6 meses con muy buena calidad de vida y después empieza nuevamente progresión y más que nada a nivel óseo. Él cuando se interna tiene digamos, dos metástasis óseas muy complejas. Una en el brazo, que le lleva directamente a tener un cabestrillo, a no poder movilizarse, y la otra a nivel de una fractura a nivel del coxofemoral. Está postrado después, posteriormente, y ahí es donde aparece todo el cuadro
que estamos comentando. Es decir, ya tenía metástasis óseas muy importantes y ya había hecho, digamos, el tratamiento más útil y dentro de los inhibidores de tirosinquinasa para el ALK, él había hecho el de tercera generación, es decir, el que tiene mayor índice de respuesta. Ese es el estadio del paciente. El paciente ya estaba con una enfermedad muy avanzada, como lo mostraron recién, especialmente a nivel del PET, donde se ven múltiples metástasis óseas, y si ven los estudios de resonancia a nivel cerebral, tenía múltiples metástasis cerebrales, aunque neurológicamente lo único que tenía era un poco de, digamos, de lentitud en las respuestas, en el pensamiento, un poco de retardo, digamos, pero no más que eso. No sé si quieren que aporte algo más del caso del paciente en el instante, pero ahí es donde estábamos parados más o menos. Impecable, bárbaro. Probablemente más adelante traigamos un poquito más de cómo evolucionó y de lo que se hizo. Bárbaro, perfecto. Muchísimas gracias. Continuando entonces, bueno, acá vemos las imágenes del ecocardiograma, un eje largo para external, por izquierda la imagen sin Doppler, por la derecha la misma imagen con Doppler color. Estoy viendo que en la transmisión por internet se ve un poco fluido, es cuestión de internet, pero lo que podemos ver, o por lo menos impresiona, una buena función tanto sistólica como diastólica, no parecería trastornos de la motilidad ni regional ni global. Por el lado de la derecha, con el Doppler color, no impresiona tener ninguna valvulopatía, las válvulas abren y cierran bien, sí se ve a ojo por lo menos, algo que después se informa en el informe justamente, pero esta hipertrofia septal que ya conocíamos de un informe previo. La siguiente imagen tenemos por la izquierda un eje corto para external que comienza desde el ápice y luego se va moviendo hacia la válvula mitral hacia los grandes vasos, que también impresiona una buena función sistólica, se mueve bien a nivel global y regional. Y por la derecha lo que vemos es una vista apical de 4 cámaras, con la ventana acústica que nos permitió el paciente, la verdad no era la mejor. A esta es la misma imagen, pero en un primer plano. En esa imagen también, la verdad que impresiona una buena motilidad, pero lo llamativo en esta imagen empieza a verse acá, bien en el ápice, bien en la parte más cercana al transductor, se empieza a ver lo que podría ser compatible con un despegamiento, que podría ser compatible con un derrame pericárdico, que luego tiene un stop, que luego se ve interrumpido por alguna estructura. Siguiendo en la siguiente diapositiva, ya algunas mediciones de la función de parámetros hemodinámicos, un patrón transmitral conservado, un TAPSE conservado, el área de la aurícula izquierda de 22,62, un EE' de 8,64, nada muy llamativo. Entonces podemos movernos al informe en donde los elementos positivos son la hipertrofia septal que ya conocíamos y acá ya empieza a informar una imagen de ecogenicidad similar al pericardio adherida al apex del ventrículo, en este caso lo informa del ventrículo derecho, que no compromete a nivel funcional nuestro corazón, la motilidad global y segmentaria, como decíamos, está conservada, no hay valvulopatías asociadas, TAPSE de 23, el ventrículo derecho también funciona bien, no hay ningún elemento o ningún otro elemento que nos llame la atención o por lo menos que nos haga pensar que esa estructura está repercutiendo sobre el funcionamiento de ese corazón. Perdóname, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, Ahora me claro. avisas. ¿El seno venoso dice algo? Porque parecía un poquito dilatado, pero no Del lo seno vi. venoso, no, por lo menos el informe no dice nada. En esta imagen que estoy viendo ahora, que estoy mostrando ahora, dice nada. No, en la vista del eje largo para externo. El eje largo, ahí lo tenemos. Sí, no sé si está agrandado, Sandra, ¿eh? Me parece que menos de un centímetro. No veo bien, lo veo, viste, acá en No, chiquitito del no teléfono parece. y en el subte. Así que por eso Sí. quería preguntar a ver si me puedes. Poner la vista apical otra vez. Esa imagen, esa cogenicidad, parece estar dentro del pericardio, parece estar más sobre la punta del ventrículo derecho y la punta del ventrículo izquierdo también parece como adherida y poco móvil. Sí, parece una masa o una estructura dentro del pericardio. Bien, bien. Y así como vimos estas imágenes, que las vi con el operador que hizo el ecocardiograma en ese momento, las charlé, las discutí con mis tutores del Ateneo, las discutí con varias personas y dijeron, bueno, a ver, no hay mejor imagen con mejor resolución que hacer una resonancia cardíaca. Entonces, al paciente le hicimos pocos días después, 3 o 4 días después del eco, una resonancia cardíaca con gadolinio.
que es la que vamos a mostrar en pantalla. Acá tenemos 3 imágenes, izquierda, derecha y en el medio, todo en T1, distintos cortes. Por la izquierda vemos lo que vendría a ser un corte similar en un ecocardiograma a un apical de 4 cámaras, y ahí es el primer lugar donde empezamos a tener un hallazgo llamativo, que vemos un engrosamiento importante del ventrículo, del miocardio, del ventrículo izquierdo, más bien cerca del ápice. Como vemos, eso de alguna forma podríamos decir como que protruye hacia adentro, como que disminuye el volumen de la cavidad cardíaca, y podríamos ver si, o pensar si altera la motilidad en esa zona o no, pero vemos que el resto de los segmentos sí se mueve adecuadamente. De estas 3, esa es la imagen que más podemos recalcar, que más podemos llamar la atención o señalarle algo. Luego continuamos, también en T1, este también probablemente se les vea con poca fluidez, pero porque la imagen tiene pocos fotogramas, no es por internet en este caso, y ya podemos en T1 empezar a identificar, a darle características histológicas, ver en qué tejido se encuentra esta lesión que ya le estamos dando cada vez más forma y más definición. Acá la vemos en forma fotográfica, pausada, la lesión está muy clara, está por debajo del endocardio, de hecho se ve que genera un poquito de derrame pericárdico circundante, empujando el miocardio hacia adentro, acá se ve de forma muy clara. Continuamos con secuencias en T1, en donde en este caso un T1 un poquito más tardío, ya se puede definir muchísimo mejor el pequeño edema que genera alrededor, que es un poquito más hiperintenso, acá lo vemos en fotografías, ¿sí? Se sigue viendo el derrame pericárdico todo alrededor. Y lo que termina siendo tal vez más valioso en esta resonancia, obviamente todo lo anterior no es que no tiene valor, pero en esta resonancia nos termina de asegurar algo que uno podría llegar a tener duda en este paciente, es si nos podemos asegurar que esta estructura es genuinamente un secundarismo o no. A ver, es una masa adherida al pericardio, que tiene hipercaptante en el PET, pero en esta imagen nosotros lo que podemos ver es cómo se comporta en T2, que nos permite ver condiciones inflamatorias de los tejidos que estamos viendo. Podemos ver cómo la metástasis, que es la imagen que se encuentra por la derecha, ahí está cortando, digamos, el resonador antes de que empiecen a aparecer las cavidades cardíacas. Vendría a ser como si empezara a cortar en un eje corto parasternal, eso viene en la punta, por eso todavía no se ven cavidades cardíacas, pero ahí ya está cortando la lesión que nosotros estamos estudiando, y por izquierda vemos en los mismos cortes, pero un poquito más profundos, el tumor primario. Y vemos que tienen el mismo comportamiento, las mismas características, la misma hiperintensidad, la misma reacción inflamatoria. Entonces nos permite ya con bastante seguridad quedarnos con que efectivamente lo que estamos viendo es una metástasis del adenocarcinoma. Acá tenemos el informe de esta resonancia cardíaca. Efectivamente se le informa como una formación sólida en espacio pericárdico de 42 por 15 milímetros, la verdad que de tamaño considerable. Se le evidencia hiperintensa en T2, que fue lo que nombrábamos recién, con un poquito de edema circundante a la zona lesional, no realza con el contraste y genera un poquito de un edema, una difusión pericárdica leve. Entonces, con todo lo que encontramos, como decíamos al principio del Ateneo, los sospechosos de siempre terminó siendo una metástasis del adenocarcinoma de pulmón que ya presentaba nuestro paciente. Este paciente, sabemos que existen los pacientes con cáncer, sabemos que existen los pacientes con patologías cardiovasculares, y sabemos que existen los pacientes con dos cosas. Sabemos que existen pacientes con enfermedad con cáncer y que tienen patologías cardiovasculares previas, y sabemos que existe también el impacto cardiológico o cardiovascular en la enfermedad oncológica. Nosotros en general como cardiólogos estamos muy acostumbrados a tratar síndromes coronarios, insuficiencias cardíacas, valvulopatías y demás. A mí particularmente, en mi joven e incipiente vida de cardiólogo, que todavía no terminé la especialidad, pero de residente de cardiología en realidad, este fue el primer paciente que me encontré con esto, y cuando genuinamente me lo encontré dije, ¿qué hacemos? Me llevó a hacer una revisión bibliográfica para mí mismo, a buscar qué hacer con ese tipo de pacientes, y terminar capitalizándolo para presentarlo hoy como Ateneo en el día de la fecha. Arrancamos esta revisión con pequeñas definiciones rapiditas, cortitas, en las que no vamos a ahondar mucho. Tumores cardíacos sabemos que existen. El 95% de ellos, la gran mayoría, son secundarismos de otros lugares, de mama, linfoma y pulmón. Repito, 95% pulmón, otra vez, sospechosos de siempre. El 5% restante son primarios, el 75% de ellos, por suerte, son benignos, y el 25% de ellos son malignos. Nosotros, a medida que van avanzando los años, que la capacidad tecnológica y el acceso a un montón de distintos métodos diagnósticos nos van dando herramientas para trabajar, nosotros podemos empezar a aprovechar esas
herramientas de distintos enfoques para ir pensando en qué tipo, en este caso en particular, qué tipo de masas podemos encontrar y en qué lugares. Aquellos que son, hablando de la clínica de estos cuadros, aquellos que son intramiocárdicos, que están adentro del miocardio, si son de pequeño tamaño o de crecimiento lento, suelen ser silentes, pero a medida que puedan llegar a ir creciendo, pueden empezar a alterar justamente las estructuras con las que están en contacto, que son el músculo, pueden generar deterioro de la función ventricular, ya sea sistólica o diastólica. También pueden, si llegaran a entrar en contacto con el sistema cardiolector, generar algún tipo de arritmia. Aquellos que son intracavitarios, que están adentro de la cavidad cardíaca, en general dan síntomas hemodinámicos, pueden achicar el volumen total de esa cavidad, lo que se traduce en síntomas, digamos, similares a una insuficiencia cardíaca, disnea, síncope, o inclusive, dependiendo del estirpe o de las características, pueden ser embólicos estas masas. Aquellos que son pericárdicos, los que son de crecimiento lento, insidioso, son silentes, salvo que sean estructuras muy vascularizadas, de crecimiento muy rápido, una neoplasia que genere mucha necrosis en el mismo tumor, inflame demasiado, genera un derrame pericárdico muy grande y puede llegar a un taponamiento cardíaco, pero son la excepción. Y aquellos que son valvulares, esos son tal vez más conocidos por nosotros, son altamente embólicos y además pueden afectar estructuralmente las válvulas, generando valvulopatías, que pueden ser insuficiencias o estenosis que pueden generar síntomas de insuficiencia cardíaca valvular. Y como decía antes, nosotros con todos estos métodos diagnósticos que estamos teniendo, que vamos teniendo acceso y que vamos a necesitar cada vez más saber interpretarlo, me volqué un poquito en la epidemiología, que no es algo taxativo, porque esto que estoy poniendo en pantalla también tiene sus excepciones, pero estoy yendo a lo más frecuente, podemos decir. Nosotros, si nos llegamos a encontrar masas a nivel del corazón, donde la encontremos, ya sea subepicárdico, intramiocárdico o subendocárdico, nos pueden por lo menos orientar a pensar en qué tipo de masa estamos encontrando. A nivel de subepicárdico, perdón, hemangiomas y amartomas son los más frecuentes, también es así las metástasis, por ejemplo, de carcinoma broncogénico o de melanoma. Aquellos que son intramiocárdicos, que están adentro del miocardio, pensamos más en rhabdomiomas o fibromas. Aquellos que son subendocárdicos, ya pensamos en lipsomas, lipomas o fibroblastomas. No es trivial, me parece que es interesante entender y pensar que está muy relacionado al estirpe celular del que es ese tejido intramiocárdico a nivel del músculo miocárdico. Es lógico que encontremos un rhabdomioma. De la misma forma, por ejemplo, un mixoma a nivel subendocárdico. Eso me parece como una herramienta válida para recordar. Rápidamente, 3 ejemplos de lo que nombramos recién. Acá vemos una imagen de una resonancia de un rhabdomioma en un hombre de 18 años. Se lo ve señalado con flechitas, una estructura bien nodular, bien circunscripta, que protruye hacia el ventrículo, pero está adentro del miocardio. Ejemplo de una masa subendocárdica, en este caso un hemangioma, en una mujer de 36 años. En la primera y en la última imagen se las ve señalada con flechas que compromete el subendocardio, en este caso, como decía, un hemangioma en una mujer. Y a nivel subendocárdico, este se ve de forma muy clara en las imágenes B y C, un lipoma en un hombre de 35 años en la aurícula derecha, de una forma bien circunscripta, bien ovoide, que invade la cavidad cardíaca. Bueno, todo esto me llevó entonces a hacer una, como decía, revisión bibliográfica, a buscar bibliografía, a buscar consensos, ver qué tenemos que hacer nosotros como cardiólogos con este tipo de pacientes. La cardiooncología no es algo nuevo, la cardiooncología se viene hablando hace muchos años, hay consensos, libros y publicaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Asociación Americana de Cardiología, pero me fue sumamente llamativo encontrar que lo que están viendo en pantalla, que es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, la primera guía de la Sociedad Europea, cabe aclarar, hay publicaciones previas de otras sociedades, de otros consensos de otras sociedades, se publicó en el 2022. Esta guía, cuando uno la lee en su desarrollo, se jacta de ser la primera de la guía europea. Y me pareció llamativo, siendo que es algo que se estudia hace muchos años. Y también es importante que algo que descubrí cuando me puse a buscar a estos pacientes y lo que podemos hacer nosotros como cardiólogos, la gran mayoría de este trabajo que nosotros vamos a hacer es, por un lado, interdisciplinario con el grupo oncológico y por otro lado, el acompañamiento del tratamiento oncológico y nosotros trabajando y atajando, podemos decir, las toxicidades de este tratamiento. Dicha guía del año 2022 define la toxicidad como la disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento y las divide en aquellas que son sintomáticas y asintomáticas. Aquellas que son sintomáticas las escala desde muy graves hasta leves y da conductas en función de eso. ¿Sí? Las que son muy graves ya son aquellas que requieren apoyo inotrópico, asistencia mecánica, inclusive son pacientes que podrían ser pasibles de ser considerados para trasplante, y aquellas que son leves son síntomas de insuficiencia cardíaca leve, que no necesariamente hay que modificar el tratamiento quimioterápico, pero sí uno puede empezar a hacer tratamiento para insuficiencia cardíaca. Y aquellas que son asintomáticas son aquellas que uno encuentra en el monitoreo y el seguimiento del paciente a medida que va haciendo el tratamiento oncológico, que un par de diapositivas adelante lo vamos a ver cómo se puede planificar.
Entonces, los lineamientos generales de esta guía, que es grande, es extensa, es muy completa, los resumí o los traje en 4 elementos particulares. En primera instancia, antes de iniciar el tratamiento oncológico, estratificar el riesgo cardiovascular del paciente. Una vez que el paciente lo tenemos estratificado y que va a comenzar el tratamiento, prevención de la aparición de toxicidad y durante el tratamiento la monitorización para tratar de encontrarla. Sin llegar a aparecer, diagnosticarla y manejar la toxicidad aguda, y si el paciente tuvo la dicha de sobrevivir al tratamiento a largo plazo, hay que hacer un seguimiento también. Nosotros vamos a estratificar el riesgo cardiovascular del paciente haciendo varias cosas. En un primer momento, adaptación al tratamiento antineoplásico. Esto lo que nos está diciendo es, vos, paciente, tenés que entrar en las mejores condiciones posibles al tratamiento antineoplásico. ¿Cómo haces eso? Disminuir los riesgos cardiovasculares que manejamos todos los días. El paciente fuma, bueno, dejemos la sensación tabáquica. El paciente es dislipémico, bueno, tratemos de mejorar eso, medicación y cambios de estilo de vida. El paciente sedentario, bueno, podemos hacer actividad física. Los factores de riesgo cardiovascular, disminuirlos al mínimo para que al momento cuando entre el paciente al tratamiento oncológico, entre en las mejores condiciones posibles. Luego vamos a identificar quienes requieren un seguimiento muy estrecho por un cardiólogo o un seguimiento un poquitito más holgado, podríamos decir, y buscar cuáles son los pacientes pasibles de tratamiento cardioprotector. Para estratificar el riesgo cardiovascular, esta guía del año 2022 nos propone una serie de tablas y de score y en el consenso que lo armó en conjunto con la Heart Failure Association y la Asociación Internacional de Cardio-Oncología, que es una tabla muy completa que no deja cabos sueltos y que no deja margen de error, pero que si uno no es un especialista en esta materia, la verdad es que se termina volviendo bastante engorroso tratar de recorrer todo lo que nos muestra esas tablas, que ahora en un segundo las voy a mostrar. Son cerca de 12 o 13 tablas que en función de los quimioterápicos a recibir y los factores de riesgo del paciente, nos establece al paciente en riesgo bajo, moderado, alto o muy alto. Que eso me pareció llamativo cuando la comparé con tablas viejas, en este caso una de la Mayo Clinic de 2014, las variables que tiene en cuenta son exactamente las mismas. Uno va a tener que tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular del paciente, si tiene enfermedad vascular previa, si por imagen tiene una función sistólica disminuida, la presencia de biomarcadores como NT-proBNP o troponinas previos, la edad, los factores de riesgo cardiovasculares, si tuvo tratamiento oncológico actual o previo, son elementos que uno tiene que tener en cuenta y compararlos con el quimioterápico que va a recibir. No es lo mismo, no tienen las mismas chances de cardiotoxicidad todos los quimioterápicos. ¿Qué pongo entonces en esta pantalla? Si uno agarra una guía más simple, para por lo menos en su cabeza hacerse la primera idea del riesgo cardiovascular del paciente, como la que proponía la Mayo Clinic en el 2014, nos permite establecer a priori o de forma inicial el riesgo del paciente, pero si uno quiere ir a algo mucho más completo, mucho más complejo, podemos usar las de las guías de la AES, como por ejemplo esta es una de las 12 o 13 tablas que tiene la guía. Como decía, es muy largo, muy completo, pero es, digamos, prácticamente inmemorizable. Para ser prácticos con esto, lo que nos hace es comparar los quimioterápicos, como vemos acá arriba, siempre van a ser protagonistas en los próximos minutos las antraciclinas y las terapias dirigidas contra ER2, porque son los más cardiotóxicos, y eso lo compara en un paciente, por ejemplo, con miocardiopatía o insuficiencia cardíaca, lo establece ese paciente como un paciente de muy alto riesgo. Con la misma quimioterapia que nosotros lo vemos en un paciente que tuvo evidencia de una trombosis venosa profunda, no es un paciente de alto riesgo. Y hace ese ejercicio con muchas variables y muchas drogas. Una vez que nosotros pudimos establecer el riesgo cardiovascular del paciente, lo establecemos en un paciente de riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto, muy alto. Aquellos que son pacientes de riesgo bajo, deberíamos nosotros hacer un examen, una evaluación inicial y después debería poder comenzar el tratamiento sin mayores problemas y si requiriera un seguimiento, es un seguimiento bastante holgado. En cambio, los pacientes que tienen riesgo moderado o riesgo alto y muy alto, nosotros ya tenemos que hacer una evaluación inicial y un seguimiento mucho más cercano. Ahora vamos a ver en función del tipo de paciente y del tipo de drogas, qué tan cercano, qué tan estrecho y con qué tipo de estudios vamos a hacer ese seguimiento. Y los pacientes que son de riesgo muy alto, ya nos sugieren las guías comenzar con estrategias cardioprotectoras. Acá vemos un ejemplo de cómo iniciar, cómo hacer la primera consulta con un paciente que va a comenzar tratamiento quimioterápico, como decíamos, siempre a la cabeza, arriba de todo, antraciclinas y tratamientos dirigidos a ER2, los más cardiotóxicos, y eso lo compara con pacientes de muy alto riesgo en azul o de riesgo moderado y bajo en un más bien celeste. Al inicio, antes de iniciar el tratamiento, en la primera consulta, este tipo de pacientes, por ejemplo, que van a iniciar con antraciclinas, sí o sí se tiene que llevar un ecocardiograma y medición de marcadores en sangre como NT-proBNP, perdón, y troponinas, para tener un estado basal, para luego, a medida que nosotros lo vamos monitorizando, poder tener parámetros de referencia al inicio.
Entonces, este paciente lo estratificamos, el paciente comenzó el tratamiento, nosotros ahora nos toca prevenir la aparición de toxicidad y monitorizarlo a medida que avanza el tratamiento. A grandes rasgos lo que vamos a hacer es prevención primaria. Si nosotros tenemos un paciente, prevenir que aparezca la toxicidad, si nosotros tenemos un paciente que tiene riesgo alto o muy alto y va a recibir medicación como antraciclinas o tratamiento anti-DR2, que es muy probable que genere cardiotoxicidad, la guía nos sugiere considerar el uso de tratamiento para insuficiencia cardíaca, beta bloqueantes o bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona como IECA-ARA, como una profilaxis para la aparición de insuficiencia cardíaca, de la misma forma que se puede considerar el uso de dexrazosanum, quelante de hierro, para pacientes, en este caso, puntualmente ilimitados circunscritos a los que van a recibir antraciclinas. Una vez que hicimos prevención primaria o identificamos a aquellos que son pasibles de este tipo de prevención primaria, el paciente comienza el tratamiento y lo vamos a empezar a monitorizar. También acá vemos varias imágenes, no hace falta que vemos con detalle todas, la guía también tiene múltiples cuadros de estos, pero sí vamos a hacer hincapié o vamos a poner un poco más el ojo en, como decía, los que aparecen todo el tiempo, que son las antraciclinas y el tratamiento dirigido con ER2. En este tipo de pacientes también nos los estratifica riesgo bajo, riesgo moderado, alto y muy alto, y nos propone un esquema de seguimiento en función de los ciclos quimioterápicos. Al inicio, a nivel basal, siempre hace un electrocardiograma, un ecocardiograma y medición de parámetros en sangre. Al finalizar la primera quimioterapia, hacer medición de parámetros en sangre. Al finalizar la segunda, hacer un ecocardiograma nuevo y así, a medida que va avanzando el tiempo, nos propone un esquema para seguir este paciente para, si apareciera toxicidad, poder encontrarla. Es interesante pensar, o por lo menos ver, algo que un poquito más adelante lo vamos a seguir charlando, una vez que el paciente terminó el tratamiento antineoplásico, tenemos que seguir a ese paciente todavía de cerca. Ahora, nosotros tratamos de prevenirlo, le hicimos monitorización y lo seguimos, pero la toxicidad aguda apareció igual. Nosotros tenemos que tratar de diagnosticarla y manejarla. Según cada droga utilizada, el deterioro del sistema cardiovascular y los síntomas se van a plantear distintas decisiones de la continuación del tratamiento. A grandes rasgos, la toxicidad aguda la vamos a separar en aquellos que son sintomáticos y asintomáticos. Aquellos que son asintomáticos, pueden ser graves o leves. Aquellos que son leves son los de más fácil manejo. El paciente debería poder continuar la quimioterapia, tal vez con una monitorización un poquito más cercana, y ya estos pacientes se hacen pasibles de hacer el tratamiento que nombrábamos antes con IECA, ARA o beta bloqueantes, tratamiento para insuficiencia cardíaca. Los pacientes que son asintomáticos, pero que presentan una cardiotoxicidad grave o moderada, ya se plantea interrumpir el tratamiento quimioterápico y hacer un abordaje interdisciplinario. Los pacientes que son sintomáticos para esta toxicidad aguda, ya sea muy grave, grave o moderada, se interrumpe el tratamiento, se hace un abordaje interdisciplinario y se continúa con tratamiento para insuficiencia cardíaca para esta toxicidad. Aquellos que son sintomáticos y leves, se puede hacer un abordaje interdisciplinario. Interdisciplinario es siempre entre el equipo médico cardiológico, el equipo médico oncológico, el paciente y el grupo familiar, y charlar de los beneficios y riesgos de seguir o no seguir con el tratamiento. Pero en este caso y en este tipo de decisiones en particular, la guía hace muchísimo hincapié en que las decisiones sean tomadas en conjunto por los distintos grupos médicos, pero también con el familiar y el paciente. Y por último, supongamos que tenemos la dicha, la suerte de que nuestra paciente pudo sobrevivir al tratamiento con cáncer, siguió su vida. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo y siempre tenemos que tener en cuenta que este tipo de pacientes, la incidencia de patologías cardiovasculares es aproximadamente 6 veces mayor, tienen 6 veces más probabilidades de tener un evento cardiovascular que la población general. Entonces, la estrategia al finalizar el tratamiento es estratificar nuevamente el riesgo cardiovascular y el riesgo de padecer eventos cardiovasculares después del tratamiento antineoplásico a largo plazo. Los dividen en pacientes que tienen riesgo muy alto, el riesgo muy bajo, con algunos riesgos intermedios. Los pacientes de riesgo muy alto son los pacientes que, la verdad que tuvieron todas las posibilidades de tratamiento de que vaya mal, el riesgo muy alto de toxicidad cardiovascular al inicio, tratamiento con antraciclinas de alta dosis, como puede ser doxorubicina, tratamiento con radioterapia de alta dosis o radioterapia de dosis moderada con doxorubicina de dosis moderada. Esos son pacientes que tienen un riesgo muy alto de generar cardiotoxicidad. Después hay algunos pacientes con riesgo alto temprano, algunos pacientes con riesgo alto tardío, pacientes de riesgo moderado o de riesgo bajo. Y en función del riesgo que nosotros veamos en este tipo de pacientes al finalizar el tratamiento oncológico, vamos a armar un esquema de seguimiento. Los pacientes claramente que más vamos a seguir de cerca son los pacientes de riesgo alto y muy alto. Es importantísimo que al paciente lo eduquemos, lo formemos y le dijimos, mirá, sobreviviste o tu cáncer entró en remisión, ahora entra otra etapa de tu vida y es muy importante que el paciente en ese momento continúe o empiece, si no lo había hecho antes,
a disminuir los factores de riesgo cardiovascular. Lo mismo decíamos antes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, que el paciente se haga cargo de esa parte y eso le va a disminuir muchísimo las chances de que aparezcan toxicidad. Nos propone en los pacientes de riesgo muy alto reestratificar el riesgo cada 5 años, hacer un ecocardiograma el primer año, el tercer año, en el quinto año y cada 5 años siempre que no aparezcan complicaciones en el medio. Y estar puntualmente atentos, me hace mucho hincapié la guía, en que estos pacientes al tener 6 veces más probabilidades de generar algún tipo de enfermedad cardiovascular, ser mucho más agresivos en el tamizaje, en el screening, en la búsqueda, inclusive también en el tratamiento de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatías, insuficiencia cardíaca, cualquier enfermedad cardiovascular. Con estos pacientes uno tiene que estar particularmente atento. Dicho todo lo que dije, revisada la bibliografía y presentado al paciente, cuando vi todo lo que vi, cuando leí todo lo que leí, en un momento empecé a darme cuenta que sin querer, nosotros como cardiólogos y el equipo oncológico como oncólogos, estamos tratando pacientes que tienen mucho punto de contacto, por decirlo de alguna manera. En los últimos 70 años, a nivel nacional y a nivel mundial, desde la aparición de los antibióticos, las vacunas, el agua potable, las cloacas, las causas de mortalidad más frecuentes cambiaron mucho. Ya la gente no se muere o se muere muy poco de patologías infecciosas. ¿De qué se muere la gente hoy? De eventos cardiovasculares y de cáncer. Y de repente nosotros nos encontramos con que nos podemos encontrar un paciente que tenga juntas las dos causas de muerte más frecuentes. Acá tenemos tablas de datos de nuestro país, de la Argentina. Los datos fueron recabados en el 2022 y se publicaron este año. Vemos en la tabla de la izquierda que dentro de las primeras 3 causas de muerte, 2 de ellas son enfermedad del aparato circulatorio y neoplasias. Las enfermedades del aparato respiratorio siguen apareciendo, que ahí hay un conjunto de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, pero también EPOC, neumoconiosis y demás. Y por la derecha tenemos cuáles son los cánceres más frecuentes en la población: pulmón, colon, recto, próstata para hombres, y para mujeres mama, pulmón y colon y recto. Nuestro paciente tenía cáncer de pulmón, así que está entrando dentro de todos los parámetros de lo que uno podría esperar para este tipo de pacientes. Entonces, esta conclusión a la que llego, por lo menos esta realización a la que llegué, es que nosotros cada vez más, a medida que los motivos o las causas de muerte sigan siendo estas, nosotros cada vez es más probable, a medida que vaya también aumentando la expectativa de vida y demás, que nos encontremos con este tipo de pacientes. Y como un dato, ya casi un dato de color, de acuerdo a algunos reportes de algunas autopsias, los pacientes oncológicos multimetastásicos, cerca del 12%, que es bastante, uno de cada 6, 7 pacientes, tiene metástasis a nivel del corazón. No es frecuente la metástasis cardíaca única, en general tiene metástasis en otros órganos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente multimetastásico con metástasis, decimos, a otros órganos, uno de cada 6 o 7 es probable que tengan una metástasis en el corazón. Dicho todo esto, y habiendo presentado todo lo que presenté, agradezco muchísimo inicialmente a mis tutores, la teniente primera Bertoya y el capitán Cortes Juan. Agradezco muchísimo a la participación de los doctores Batagel y Stage del Servicio de Oncología por sus aportes, por estar presente en esta exposición. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y escucharon todo lo que teníamos para contar. Muchísimas gracias.